Vamos a empezar hablando sobre la resurrección de Cristo. Yo pensé en hablar, volver a hablar sobre una de las últimas cosas que hablamos la clase pasada, que era sobre Cristo, cierto que según algunos fue al infierno, y entonces yo preferí sacar un artículo de internet, no es mío lo que yo puse en el blog, ahora tenemos un blog, hay uno accede ahí y puede ver muchas cosas. Entonces, yo quise dar por sentado y para que podamos proseguir acá o seguir adelante con nuestro estudio. Bien, la resurrección de Cristo. Mateo 28, versículo 6, nosotros encontramos la siguiente declaración. No está aquí, dice, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Hermanos, cuando nosotros hablamos de la resurrección de Cristo, estamos hablando de algo de, yo diría, de suma importancia. Primero, porque testifica del inmenso poder de Dios mismo. Uh, Creer en la resurrección es creer en Dios. Y punto. No tengo muchos argumentos. Uh, entonces, hemos hablado, incluso cuando estudiamos la doctrina de Dios, vimos el inmenso poder de Dios, todo el poder, incluso decimos que Él es todopoderoso, que Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Entonces, Él creó la vida. Si Él creó la vida, Él puede resucitar. Y en el caso de Jesús, Él pudo resucitar después de la muerte física. ¿Ya? Entonces, ahora fíjense que esta victoria de Jesús, ella nos asegura, no, asegura nuestra victoria. Si nos vamos a Primera de Corintios, voy a buscar acá el texto de Primera de Corintios. Un momentito. Ahora sí. Primera de Corintios, el capítulo, a ver, tengo que buscar acá, ahora sí. Vamos a Primera de Corintios, el capítulo, a ver, capítulo 15, 54 y 55. Observen que hay una cosa muy interesante acá en estos versículos. Primera de Corintios 15, 54 y 55. Dice, y cuando esto corruptible, son palabras de Pablo sobre la resurrección, dice, y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte con victoria. Versículo 55, hay una pregunta. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces, fíjense, hermanos, que al resucitar, cuando Jesús resucitó de la tumba, Dios nos recuerda su absoluta soberanía sobre la vida y la muerte. Es por eso que Jesús dijo, yo soy, observen, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, la resurrección de Cristo, ella es importante, también es importante, porque valida quien Jesús afirmó ser. ¿Ya? Es decir, el Hijo de Dios, el Mesías,
el que vino a rescatar al perdido. Según Jesús, su resurrección fue la señal del cielo. Es algo muy interesante, que autentificó su ministerio. Este pasaje, el pasaje que nos habla de esto se encuentra en Mateo 16 de 1 a 4, ¿ya? La resurrección de Jesucristo, atestiguada por cientos de testigos oculares, según el apóstol Pablo en 1 de Corintios 15, de 3 a 8, provee una prueba irrefutable de que Él es el Salvador del mundo. Es interesante porque no solamente leemos, Jesucristo resucitó. Según el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo fue visto por más de 500 personas, ¿ya? Entonces, no fue solamente una persona o alguien dijo, no, me dijeron que Jesús resucitó. No, 500 personas vieron al Señor. Y cuando Pablo escribió, él dijo que algunas de estas personas todavía estaban vivas, ¿ya? Entonces, son pruebas irrefutables. Esto es muy importante, ¿ya? Ahora, otra razón por la cual la resurrección de Jesucristo es importante es que prueba su carácter sin pecado. Es muy interesante. Habla también de su naturaleza divina, ¿ya? Las escrituras decían que el santo de Dios nunca vería corrupción. Un versículo que hemos citado hace un par de días en el Salmo 16:10. Y Jesús nunca vio corrupción, ni siquiera después de su muerte. Es muy interesante, ¿ya? Les dejo, está también en la lectura, estoy tomando parte de la lectura que ustedes tienen, ya, para incluso hacer el trabajo. Estoy tomando algunos textos, algunos versículos de acá. Entonces, según el libro de Hechos 13, del 32 al 37, nos habla que el santo de Dios no vio corrupción. Fue sobre la base de la resurrección de Cristo que Pablo predicó. Es muy interesante. Cuando los primeros hermanos predicaban el Evangelio, ellos hablaban, no hablaban de prosperidad, no hablaban, no, venga a la iglesia y usted tendrá de todo, usted tendrá una vida excelente. Ellos predicaban a Jesucristo que murió y que resucitó, ¿ya? En Hechos 13, acá tengo el versículo, Hechos 13, 38 y 39, dice, por medio de él se os anuncia perdón de pecados. En él es justificado todo aquel que cree. Fíjense, esto es válido hasta estos días. El que cree en la resurrección de Jesucristo es justificado. No es solamente creer en su muerte. Yo creo que Él murió por mis pecados, pero yo también tengo que creer en su resurrección. Y según el texto bíblico, acá repito el pasaje de Hechos 13, 38 y 39, por medio de él se os anuncia perdón de pecados. En él es justificado todo aquel que cree. Entonces, hermanos, la resurrección de Jesús no es solo la validación suprema de su deidad. Ella valida las profecías del primer testamento que predijeron el sufrimiento y la resurrección de Jesús. ¿Ya? Entonces, el conocimiento de lo que algunos cristianos llaman el Antiguo Testamento es muy importante. Porque el mismo Señor, si ustedes se acuerdan, el pasaje
del camino a Emaús, aquellos dos discípulos estaban ahí debatiendo entre ellos que Jesús había muerto y tal, y que era un santo. Y Jesús aparece en medio de ellos y comienzan ahí a conversar. Y Jesús, sin que ellos supieran, comienza a hablarles de todo el Antiguo Testamento, comenzando por la Torá, es decir, la ley, los profetas, los salmos, hablando justamente de que era cumplimiento, que la muerte de Cristo era el cumplimiento de las Escrituras. Entonces, si Jesucristo no resucitó, observen, hermanos, es una cosa muy impresionante e importante. Si Jesucristo no resucitó, entonces tampoco tenemos esperanza de que nosotros resucitaremos. De hecho, aparte de la resurrección de Cristo, no tenemos ningún Salvador, ninguna salvación y ninguna esperanza de vida eterna. Y punto. Porque la gente, y Pablo dijo a los tesalonicenses que no deberíamos, aquellos hermanos, no deberían ser como aquellos que no tienen esperanza. ¿Ya? Entonces, como dijo Pablo, si Cristo no resucitó, nuestra fe sería vana. El Evangelio sería totalmente impotente. Sería una religión más. Y nuestros pecados permanecerían imperdonables. Esto se encuentra en 1 Corintios 15, 14 a 19. Acá voy a leer estos versículos. A ver si es 14 a 19. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Son palabras de Pablo. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Y hoy día, hablo un paréntesis, hoy día se habla mucho de tener éxito en la vida, de conquistar muchas cosas y usan argumentos bíblicos que no son bíblicos y no hablan del Cristo resucitado. Hacen que las personas piensen solamente en esta vida. El apóstol Pablo en otro pasaje decía que personas así, él decía, el Dios de ellos es su vientre. Es decir, son personas que piensan meramente en las cosas materiales. Hoy día, 30 de septiembre, yo vi unas imágenes de un accidente, un video de un accidente que sucedió justamente como a 2 kilómetros de donde está nuestra iglesia en Brasil. En un cruce pasa un auto, viene un bus y le choca, se da vueltas. En una fracción de segundos, una persona que estaba en el vehículo más pequeño perdió la vida. La vida es muy breve y todavía hay gente completamente
estoy hablando de cristianos, cristianos completamente aferrados a las cosas materiales. Y no debería de ser así. Los hermanos de la iglesia primitiva nos dan tantos ejemplos, algunos incluso exageraban, ¿ya? Y Pablo tuvo que mostrarles en la palabra que no era bien así. Bien, Jesús dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. En esta declaración afirmó ser la fuente de ambas, resurrección y vida. Interesante, ¿no? Hermanos, no hay resurrección aparte de Cristo. No hay vida eterna sin Cristo. ¿Ya? Jesús hace más que dar vida. Nos da vida. Cuando uno está muerto en delitos y pecados, cree, se arrepiente, nace de nuevo, recibe vida. Pero Jesús, hermanos, nos da mucho más que vida. Él es vida, inmensamente maravilloso. Él es vida. Y por eso la muerte no tiene poder sobre él. Porque Jesucristo no es, Jesucristo vive. No, Él es la vida. Esto es maravilloso. Porque yo puedo decir, fulano vive, el presidente no sé, de Italia, el presidente de Japón, vive, no, en Japón es emperador, vive. Pero Jesucristo es vida, Él es. Detalle, no solamente tiene, Él es, ¿ya? Entonces, es por eso que la muerte no tiene poder sobre Él. Jesús confiere su vida a los que confían en Él para que podamos compartir su triunfo sobre la muerte. Hermanos, cuando ahí viene en mi cabeza la siguiente pregunta, ¿qué estamos nosotros, los que decimos ser discípulos de Cristo, qué estamos predicando y enseñando? Vamos a 1 de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Observen bien lo que dijo el apóstol Juan. Y este es el testimonio, repito, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Observen, Dios nos dio vida, pero la vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y es así de fácil. Es muy fácil entender. Él es la vida y el que tiene el Hijo o al Hijo tiene la vida. Pero la vida está en Dios, está en Él. Entonces podemos confiar. Ya, yo soy la resurrección y la vida. A veces hay personas, y vuelvo a decir, son muy materialistas. Muy materialistas. Y de verdad, acá, los cristianos, a ver, yo conozco algunos países, conocí países donde hay gente que de verdad tiene una condición financiera, económica, no solamente social, muy buena. Y, por ejemplo, yo conocí en Israel una señora, una vez yo fui a visitarla, fui con otro pastor, la señora tenía 8, hermanos, 8 doctorados. Era una alta funcionaria de la ONU, con 8 doctorados, y una cristiana fiel, viviendo una vida muy sencilla. Me impresionó cuando me dijeron 8 doctorados y una alta funcionaria de la ONU. Conocí a otras personas cristianas
con una elevada posición social y económica, pero no aferrados a las cosas materiales. Y he conocido acá en Chile tantas personas cristianas, hablo de cristianos, tan materialistas. Yo me acuerdo que conocí a un grupo que se decía cristiano, y cuando se juntaban, yo pensaba, bien, vamos a estudiar la Biblia, vamos a orar, vamos a... No, hablaban de cómo estaba el trabajo y de cuánto estaban ganando, y que habían comprado una casa en lugar tal, y, y de verdad yo me alejé del grupo. Yo, yo dije, pero no, es que no tiene nada que ver con lo que es ser un cristiano. Entonces se dan cuenta, entonces nosotros, hermanos, tenemos que entender esto, que Jesucristo es la vida y nuestra vida es su propia vida. Entonces la vida que tenemos, por eso Pablo decía, ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Es Cristo. ¿Se dan cuenta? Nosotros que creemos en Jesucristo, experimentaremos personalmente la resurrección. Porque teniendo la vida que Jesús nos da, hemos vencido la muerte. Es imposible que la muerte gane. ¿Sabían ustedes? Es imposible que la muerte nos gane. Por lo que está escrito en la Biblia. ¿Ya? Entonces, aquí de nuevo, volviendo al texto de 1 de Corintios, capítulo 15. A ver. Versículos 53 a 57. Perdón, así, 53 a 57, Pablo dijo, ¿por qué es menester que esto corruptible sea vestido de incorruptible y esto mortal sea vestido de inmortalidad? Y cuando esto corruptible fuera vestido de incorrupción y esto mortal fuera vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita, sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado, la ley, mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Entonces, ahora esta vida, por eso Pablo decía, la vida que vivimos ahora vivimos por fe, por causa de Jesucristo, quien murió por nosotros, pero también resucitó. Jesús, siguiendo hablando de la resurrección, Jesús es la primicia de los que han dormido. Esto está en 1 Corintios 15, 20. En otras palabras, Jesús abrió el camino en la vida después de la muerte. La resurrección de Jesucristo es importante como testimonio de la resurrección de los seres humanos, que es un principio básico de la fe cristiana. A diferencia de otras religiones, el cristianismo posee un fundador que trasciende la muerte y promete que sus seguidores harán lo mismo. Todas las demás religiones fueron fundadas por hombres o profetas cuyo fin fue la tumba. Como cristianos sabemos que Dios se hizo hombre, ya hemos visto, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. La tumba no pudo retenerlo. Él vive y se sienta hoy a la diestra del Padre en el cielo. ¿Ya? Entonces, hermanos, podríamos ver la importancia de la resurrección.
de Cristo, ella tiene un impacto en nuestro servicio al Señor. Porque el apóstol Pablo nos dice algo muy interesante, justamente en el último versículo del capítulo 15 de 1 de Corintios, versículo 58. Observen bien, después que Pablo habla de la resurrección, él dedica casi todo el capítulo 15 hablando de la resurrección. Él dice, capítulo 15, versículo 58, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo siempre, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, hermanos, si nosotros sabemos que seremos resucitados a una nueva vida, podemos sufrir persecución, los peligros, todo lo que pueda suceder a un ser humano por amor a Cristo, tales como Él padeció. Es muy interesante esto. Pablo habla de una cosa muy interesante que pocos cristianos viven. Pablo dijo que su deseo era identificarse tanto con Cristo que era necesario que Él se identificara con su muerte y su resurrección. Creo que este es el objetivo del discipulado, de la vida con Cristo. ¿Cuál es? Identificarse con Cristo. ¿Ya? Entonces, al igual que miles de mártires a través de la historia, quienes gustosamente cambiaron sus vidas terrenales por la vida eterna y la promesa de la resurrección. La resurrección, hermanos, es una victoria triunfante y gloriosa para cada creyente. Jesucristo, que murió, fue sepultado y resucitó el tercer día, de acuerdo a las Escrituras, Él vendrá nuevamente. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay un orden. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, según el apóstol Pablo, los que hayamos quedado y vivamos para su venida, seremos transformados y recibiremos nuevos cuerpos. Este pasaje se encuentra en primera de Tesalonicenses 4, de 13 a 18. Ahora viene una pregunta, ¿por qué es importante la resurrección de Jesucristo? Demuestra quién es Jesús. Demuestra que Dios aceptó el sacrificio de Jesús a nuestro favor. Comprueba que Dios tiene el poder de levantarnos de los muertos. Garantiza que aquellos que crean en Cristo no permanecerán muertos, sino que serán resucitados a una vida eterna. Esa es nuestra bendita esperanza. Entonces, haciendo ahora como un resumen de lo que es la resurrección de Jesucristo, entonces ella incluye 5 cumplimientos. Es interesante esto, ¿ya? Esto ciertamente el tiempo no me permite que yo esté dando todos los detalles. Es por eso, hermanos, que digo que es importante la lectura. Es muy importante. Por ejemplo, hoy día, leyendo brevemente lo que yo publiqué, los 2 artículos en el blog sobre el Hades y el Sheol. ¡Wow! ¿Cuántas cosas me vino? Me hizo acordar tantas cosas. Entonces, la lectura nos ayuda bastante. Pero veamos los 5 cumplimientos que incluye la resurrección de Jesucristo. Número 1, la renovación física de su vida. ¿Ya? ¿Por qué? Los cuerpos de los santos resucitarán. No serán espíritus que se levantarán, sino cuerpos. ¿Ya? Entonces, la renovación física de la vida. Número 2,
la reunión de su cuerpo y su espíritu. Número 3, el subyugar la muerte bajo sí. En el caso de Jesús, ya también tiene que ver con nosotros, pero en el caso de Jesús fue la renovación física de su vida, la reunión de su cuerpo y su espíritu, el subyugar la muerte bajo sí. Número 4, la obtención de su nueva posición, porque vamos a ver que Dios le da algo y Jesús está sobre todas las cosas después de su resurrección. Número 5, su recibimiento de un cuerpo transfigurado. Fíjense que cuando Jesús resucitó, hay un pasaje en Juan donde los discípulos estaban reunidos, uno dudó y Tomás dudó, dijo, no, si no lo veo, si no le toco, ya. Y de repente Jesús aparece y diciendo, paz a vosotros. Entonces, el cuerpo de Jesús puede pasar por las paredes. Es un cuerpo físico, pero un cuerpo glorificado. Y la Biblia nos dice que vamos a tener este cuerpo. Aplicación. Por la resurrección, el cristiano recibe las dos cosas: la vida eterna y el poder espiritual. Hay unos versículos que nos van a dar base para esto. Dos cosas que ustedes, yo, nosotros vamos a recibir: la vida eterna y el poder espiritual. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? Juan 11:25, conocidísimo el pasaje. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. Observen bien, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es decir, dos cosas, hermanos: vida eterna y poder espiritual. Y el poder, hermanos, de la resurrección, el poder de Jesucristo es tan grande que cuando hacemos algo en el nombre de Él, algo de muy especial sucede. Por eso que somos instados, exhortados a todo lo que hagamos, incluso comer y beber, que sea para la gloria del Señor, en el nombre del Señor. La resurrección de Cristo también provee para la futura resurrección del creyente. En 1 Corintios 15:20 leemos, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces, ahí está. Jesucristo resucitó antes, los que creemos resucitaremos. También es la llave de la victoria en la vida cristiana por nuestra unión con Cristo. En Efesios capítulo 2, versículo 6, observen bien, y juntamente con él, 2:6, Efesios, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, ¿se dan cuenta la posición que tenemos con el Señor Jesucristo? Efesios capítulo 1, versículo 3, que nos dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien
¿cierto? Él nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales. Él nos bendijo, primero dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Entonces, así, hablando un poco más, no solamente en términos teológicos, sino en términos bíblicos, ¿cómo Dios me ve? ¿Cómo Dios me ve? En luchas, pruebas, probaciones, tentaciones y dificultades, y que eso, aquello, lo otro. ¿Saben cómo Dios me ve según la palabra? Sentado en las regiones. Primero, bendecido con toda la bendición espiritual. Increíble, ¿no? Es la perspectiva de Dios. Bendecido con toda la bendición espiritual y sentado en las regiones celestiales con Cristo. Entonces, ¿en qué perspectiva estamos? Uno que está enfermo, ya, Dios me está viendo con un cuerpo glorificado. Es así que Dios me está viendo. Porque el mismo Pablo nos dice que este cuerpo mortal será revestido de inmortalidad. Este cuerpo corruptible será revestido de lo incorruptible. Entonces, tenemos que ver en qué perspectiva estamos. Creo que daría un buen tema para prédica, ¿no? Anoten, lean y prediquen. Muy bien, vamos ahora a la ascensión de Jesús. Jesucristo resucitó, ¿cierto? En Hechos capítulo 1, versículo 9, vamos a encontrar lo siguiente. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Sabemos, esto pasó en el monte de los olivos, que va a ser el mismo lugar por donde Jesús volverá. ¿Ya? Después de que Jesús resucitó de los muertos, en Hechos capítulo 1, versículo 3, el apóstol Lucas dice que él se presentó vivo. Es interesante, se presentó vivo a las mujeres, por ejemplo, las mujeres que estaban cerca de la tumba, a sus discípulos y a más de 500 personas. Hay varios textos ahí que nos hablan de estos eventos. En los días siguientes a su resurrección, Jesús instruyó a sus discípulos acerca del reino de Dios. Durante 40 días en que Jesús estuvo resucitado, Él instruyó a sus discípulos. Entonces, 40 días después de la resurrección, Jesús y sus discípulos fueron al Monte de los Olivos, cerca de Jerusalén. Es muy cerca, de verdad, hermanos. De donde Jesús murió al Monte de los Olivos es menos de 1 kilómetro. Allí Jesús les prometió a sus discípulos que luego, que pronto recibirían el Espíritu Santo, ¿ya? Les dijo que permanecieran en Jerusalén hasta que fueran revestidos de poder que vendría de lo alto, ¿cierto? Los bendijo, y mientras les daba la bendición, comenzó a ascender al cielo. Este relato de la ascensión de Jesús se encuentra en Lucas, usted puede ver Lucas 24, 50 y 51, y Hechos 1, 9 y 11. Bien, en la Escritura se expone claramente
que la ascensión de Jesús fue literal, ¿ya? Regresando corporalmente al cielo. Él se levantó gradual y visiblemente de la tierra, ¿cierto? Siendo observado por muchos atentos espectadores. Mientras los discípulos se esforzaban por echar una última mirada a Jesús, una nube lo ocultó de sus ojos. Y aparecieron dos ángeles que les prometieron que Cristo regresaría. Ellos dijeron, tal como le habéis visto ir al cielo. Hermanos, debe de haber sido una cosa maravillosa, linda. Ciertamente, como los discípulos amaban a Jesús, algunos quedaron ahí, ah, Jesús, mi amigo, pero los ángeles vinieron y dijeron, tal como le habéis visto, él volverá. ¿Ya? Entonces, la ascensión de Jesucristo es significativa por muchas razones. Nosotros tenemos que entender que no es solamente, ah, Jesús se fue. No, no, no. Hay varias cosas que vamos a aprender en estos minutos sobre la ascensión de Jesús. Número 1, señaló el final de su ministerio terrenal. Dios, el Padre, amorosamente había enviado a su Hijo, ¿cierto? Todo comenzó en Belén cuando Jesús nació y ahora el Hijo estaba regresando al Padre. Su periodo de limitación humana había terminado. ¿Ya? La primera cosa. La segunda cosa significaba el éxito de su obra terrenal. Él había cumplido con todo lo que tenía que haber hecho. Es decir, terminó bien. Jesucristo comenzó bien y terminó bien. Es un ejemplo para nosotros, ¿cierto? Número 3, marcó el retorno a su gloria celestial. La gloria de Jesús había estado velada durante su tiempo en la tierra, con una breve excepción en la transfiguración, que nosotros vimos la clase pasada. Número 4, simbolizó su exaltación por el Padre. Aquel con quien el Padre estaba grandemente complacido, Dios siempre estuvo complacido. En algunas ocasiones se oyó la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, ¿cierto? Era recibido arriba con honor, dándosele un nombre que es sobre todo nombre. Hay varios pasajes acá, hermanos, ustedes podrán ver en la lectura. Número 5, le permitió preparar un lugar para nosotros. En Juan 14:12 Jesús dijo, yo voy a preparar un lugar. ¿Ya? Número 6, indicó el inicio de su nuevo ministerio como sumo sacerdote y mediador de un nuevo pacto. Esto se encuentra en Hebreos. Vamos a leer mucho sobre el ministerio sacerdotal de Jesús y su también como mediador de un nuevo pacto en Hebreos. Número 7, estableció el patrón para su regreso. Ahí tenemos que fijarnos bien en esto. Cuando Jesús venga para establecer su reino, Él regresará de la misma manera en que se fue. Literal, corporal y visiblemente en las nubes. Es interesante. Entonces tenemos que entender, literal, no va a ser una imagen, un holograma, no, será literal,
corporal y visible, ya en las nubes. Entonces aquí hay, en la lectura ustedes van a encontrar varios pasajes bíblicos que respaldan este conocimiento. En la actualidad, el Señor Jesús está en el cielo. Las escrituras lo describen con frecuencia a la diestra del Padre, que esto nos habla de una posición de honor y autoridad, a la diestra del Padre. Cristo es la cabeza de la iglesia. Es muy importante. Aunque Jesucristo esté a la diestra del Padre, Él es la cabeza de la iglesia. Él es el dador de los dones espirituales y aquel que lo llena todo en todo. ¿Ya? Esta ascensión de Cristo fue el evento que hizo la transición de Jesús de su ministerio terrenal a su ministerio celestial. Vamos aquí rápidamente a como un resumen explicando, después de su resurrección, Cristo ascendió físicamente a los cielos a reasumir su gloria y obviamente estar entronado. Él también comenzó su ministerio de sumo sacerdote en el cielo por los cristianos, lo cual continúa hasta este día, hasta la presente fecha, hasta este momento y hasta que Él venga, Él estará en su función de sumo sacerdote intercediendo por los santos. ¿Ya? Entonces es un resumen de la ascensión de Jesús. Y como ilustración, aquí hay un pequeño error, es algo de que los discípulos que vieron su ascensión física, cuando vieron su ascensión física, comprendieron todo lo que esto significaba primero. Hay una pequeña corrección que yo tendría que hacer acá en la redacción. ¿Ya? Entonces, cuando los discípulos vieron a Jesús ascendiendo físicamente al cielo, ellos comprendieron que esto significaba. Porque ellos oyeron las palabras de Jesús. Después los ángeles vinieron y dijeron, así como Él se fue, Él vendrá. Y todo lo que los discípulos hicieron estaba basado en una completa obediencia a las palabras de Jesús. Pareciera que hoy día muchos, pero muchos, no viven como discípulos de Jesús. Y ojo, hermanos, ojo. No hay medio término en la iglesia de Jesús, en el cuerpo de Jesús. Primero, o es salvo o no es salvo. Segundo, o es discípulo o no es discípulo. Pero, a ver, salvación se entiende. Bien, Jesús me salvó, yo creí en Él, me arrepentí, soy su hijo, y como consecuencia yo seré un discípulo fiel, obediente, hasta la muerte. Porque es imposible ser discípulo si no es salvo. Y un discípulo consecuentemente será obediente a Jesucristo. Hermanos, no hay, de verdad, no hay medio término. Y no es que yo sea radical, de verdad, hermanos, no soy radical. Es la palabra que me dice. Está escrito, yo creo, y así es. Bien,
Y aplicando esto para nosotros, esta enseñanza sobre la ascensión de Jesús, cuando el cristiano comprenda, los discípulos comprendieron, ¿ya? Cuando el cristiano comprenda la ascensión de Cristo, él ve hacia aquel inminente retorno y apropia su presente ministerio también. Entonces, ¿qué hacían los primeros discípulos? Ellos hacían como que si Jesús volviera en un minuto, en 5 minutos, o al próximo día. Entonces, no, primero voy a pasear. Imagínense, los discípulos estuvieron 3 años aproximadamente, 3 años y medio con Jesús aprendiendo. Y imagínense, termina la termina la enseñanza, Jesús ascendió. Imagínense, bien muchachos, Pedro, Mateo, Santiago, Andrés, Juan, Felipe, Bartolomeo, Alfeo, ya muchachos ahora, vamos a, qué tal si nosotros ahora comenzamos un año sabático? Vamos a descansar, vamos, ¿qué tal? De repente nos vamos a Galilea mismo, hay un lugarcito precioso, unas cabañas ahí. Vamos a salir de vacaciones. Bien, estamos saliendo de 3 años y medio ininterruptos, donde nosotros si teníamos que seguir a Jesús, quien dijo que él siquiera tenía donde recostar su cabeza. Ahora tenemos que tomar un descanso. No fue así, amados. ¿Qué hicieron? Jesucristo ascendió, ellos se fueron al aposento alto y ahí estuvieron primero viendo el reemplazo de Judas como discípulo, porque Judas fracasó y ellos tenían que poner otro discípulo, y comenzaron a orar. Durante 10 días estuvieron orando. Al 10.º día comenzó la iglesia. Vino el Espíritu Santo y ahí comenzó. Es decir, ellos no paraban, no se detenían. ¿Y cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces, hermanos, ya he oído? Vamos a considerar. Yo me acuerdo una vez que hablé sobre misiones en una iglesia. Hablé durante 1 hora y media, una charla sobre misiones, sobre la importancia de la iglesia involucrarse con misiones y todo. Y después, bien, pastor, ahora nosotros vamos a considerar. Vamos a ver. La primera iglesia, ella se sometía completamente al Señor. Muy bien. Ahora sí, ya voy a terminar esta parte de la exposición y vamos a las preguntas. Ahora con ustedes. Amor, bájale el volumen, por favor. Pero puedes bajarle un poquito. Hola, buenas noches. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Me escucha? Sí. Ya. Pensé que no me escuchaba Sí, porque como... escucho bien, no, escucho bien, estoy poniendo atención. Bueno, doy gracias al Señor porque alcancé a llegar, así que estoy contenta. Fui a ver a mi hijo que tuvo un accidente, así que sí, lo operaron de urgencia hoy día en la mañana. Pero está bien. Así que, pero está bien, gracias a Dios, bueno, sí, qué está bueno. bien, así que llegamos hace poquito. Yo anoté aquí unas cosas.
bueno, una palabra que usted dijo que yo la había escuchado siempre, pero nunca le tomé la profundidad de lo que se decía. Yo soy la resurrección y la vida. Yo toda la vida he escuchado eso, pero nunca lo había entendido como que Jesús es la vida. Entonces, de verdad, dije yo, de verdad que es así. Es así. Entonces, no, yo lo anoté porque siempre lo he escuchado, pero nunca lo había escuchado de la manera como más profunda. De Mm, verdad que es así, que es como más profundo, mejor. Entonces, Sí. me hace acordar algo que usted dijo, no sé si fue en esta clase u otra, la cuestión de la revelación. ¿Cómo nosotros entendemos Ah, las sí. cosas de Dios? El hombre natural no comprende las cosas espirituales. Las cosas espirituales se disciernen a través del espíritu. Es el espíritu quien nos revela, por ejemplo, a Jesús. A veces escuchemos una palabra en el ámbito de la tradición, de la religiosidad, pero cuando oímos dicha palabra en el ámbito o en la esfera o en la dimensión de la revelación, es como que los ojos se abren. ¡Wow! Es así. Entonces, lo mismo será con esto. Jesús, Jesús es la vida, pero Él es, no tiene, Él es. Habla de esencia. Está en su, está en su persona, está en Él, vida. Yo soy la resurrección y la vida. Entonces, es algo Es, fantástico. es algo como maravilloso si alguien te pregunta o alguien conversando, decir, no podéis no decir que Él es la vida, que sin Él no hay nada, no hay vida, no hay nada. Exacto. Y de verdad que uno no puede conversando con alguien o si tenéis la oportunidad de conversar con alguien que no es converso, no conoce tampoco, Sí, quedarte callada y decir no decir nada. De verdad que es algo, es una responsabilidad mía también. Cuando uno entiende algunas cosas, es responsabilidad mía también exponer todo esto y enseñarle a lo mejor a las demás personas o el que te pregunte. No puedes quedarte callado, pues es responsabilidad y después el día de mañana yo le daré cuenta a Dios porque no dije eso, ¿por qué no expliqué eso? Entonces, de verdad, es una gran responsabilidad este curso. amén. Ya me está dando susto. Y otro que también escribí fue Ajá. Jesús en la primicia de los, no sé si es de los vivos, dijo usted, De algo los por ahí. que duermen. De los que, eso, la primicia, eso no lo entendí muy bien, de los que duermen. Eso no lo entendí muy bien, la primicia de los que duermen, no Ok, me quedó. por ejemplo, a ver, nadie, nadie resucitó hasta ahora como Cristo resucitó. Es decir, de estar muerto en una tumba y después de 3 días resucitar. Entonces, primicia, primero, Jesús es el primero y los demás que creen en Él resucitarán como Él resucitó. Por eso Perfecto. la Biblia dice es la primicia, es el primero. Yo Entonces, lo tomé como la primicia y es cuando uno da lo primero de lo primero. Pero igual quise preguntar porque para no quedarme así con la... sí, no, como yo dije el otro día, hay mucha figura, hay muchas metáforas. A veces nosotros tenemos que como que desglosar un poquito
ciertos términos, porque si no, a ver, primicia, claro, la lengua castellana me lleva a ver, una primicia. Entonces viene, pero también viene de primero. Por ejemplo, primacía. Ahí tenemos que ver también los orígenes de las palabras. Por ejemplo, primicia, primero, primacía, prioridad. ¿Se dan cuenta? Uno entiende, prioridad es lo que, una cosa importante que es, que viene primero. Ah, primacía, ah, primero, y por ahí vamos. Entonces, pero Jesús es la primicia, Él resucitó primero. E incluso nosotros vimos cuando se hablaba de las fiestas respecto a Jesús, hay una fiesta después de la Pascua que era cuando el sacerdote o el sumo sacerdote presentaba las primicias de las cosechas al Señor. Él movía, tomaba unas gavillas de cebada, de trigo principalmente, y las movía ante el Señor. Entonces, como que presentando las primicias de la cosecha. Entonces, es así uh, como Jesús. Jesús fue el primero que resucitó y se presentó, y él como sumo sacerdote que vimos, se presentó como sacrificio y el único sacerdote que hizo. Se presentó como sacerdote y como sacrificio a la primicia de los que duermen. Entonces fue el primero. No vamos a ver ningún otro, pero nadie que haya resucitado como Jesús. Vamos a ver cuando haya la resurrección de los santos. Ahí sí. Todos ellos resucitarán, pero Cristo es la primicia. Gracias, pastor. Lo otro, no sé, tengo una controversia aquí de... usted dijo que Jesús, cuando ascendió, está a la diestra del Padre. Ahora, he escuchado hasta a mi pastor predicar sobre la diestra del Padre. Nunca me ha quedado claro si cómo es esa figura, ¿ya? Entonces, claro, así a fondo, no me ha quedado nunca claro a qué se refiere a la diestra, la figura. La diestra. Sí. Estar a la diestra es un lenguaje oriental. Ahí tenemos que volver un poquito. Era una posición que se le daba a alguien que estaba muy cercano al rey o al emperador. ¿Ya? Entonces, aquella persona era un corregidor, era alguien que estaba allí con la misma autoridad del rey o emperador. Entonces se usa esta expresión para decir que Cristo recibió del Padre toda la autoridad. Entonces, si se dice que alguien en aquel entonces, ya, que estaba a la diestra o a la derecha, también se usa esta palabra, a la derecha de alguien importante, esto significaba que aquella persona era también y debería ser muy respetada. No respetar a aquella persona era lo mismo que no respetar al rey o al emperador. Entonces, era una expresión muy típica de los reyes, de los emperadores, que incluso vivieron antes de Cristo, ¿ya? Entonces, por eso se dice a la diestra, a la derecha. Ya, lo que pasa que literalmente decir, perdón, yo he escuchado siempre cuando dicen en mi mano derecha, pero también he escuchado antiguamente y alguien, no me acuerdo si fue un predicador, no me acuerdo, a lo mejor el pastor se acuerda, que dijo que Jesús estaba sentado a la derecha.
Entonces, yo me acuerdo que el pastor predicó una vez sobre eso de la diestra, ¿ya? Y yo decía, la diestra ya está bien en mi mano derecha, pero ¿es tan literal que es mi mano derecha o es algo como fuera de este mundo, así como que tiene otra explicación, otra... Claro, es que para que nosotros entendamos, se usan palabras humanas. Porque claro, como usted dijo, está fuera de este mundo, está en otra dimensión. Entonces, para que nosotros, seres humanos, que vivimos en tres dimensiones, ¿cierto? Nosotros vivimos en tres dimensiones para que nosotros podamos entender las cosas espirituales. Entonces, a la derecha de Dios está sentado. Cuando se dice sentado, se habla de trono. Trono es lugar de autoridad. Brasil, mi país fue imperio durante 66 años. Se independizó, se volvió independiente de Portugal y comenzó un imperio. Había un monarca, un emperador, después su hijo. Y hay un museo en una ciudad muy bonita donde está la sala del trono del emperador. Y ahí estaba el trono. Entonces cuando éramos chiquititos, ahí nos llevamos al museo del imperio, se llama Museo del Imperio, y ahí un trono, pero algo precioso, cubierto de oro, joyas preciosas, todo algo. Entonces, esto habla de qué? De majestad. Entonces, en el caso de Dios, la Biblia dice que Él está vestido de gloria y majestad. Es un lenguaje que también los tronos de los emperadores, reyes, eran algo preciosísimo, principalmente de oro, piedras preciosas y todo más. Entonces, para que nosotros podamos entender la majestad de Dios, ahí se usa esto. Él está sentado, ahí Isaías cuando vio al Señor, ¿cómo vio? Lo vio sentado en un alto y sublime trono. ¿Se dan cuenta? Es decir, él vio la majestad de Dios. Obviamente tuvo que usar un lenguaje que la gente entendiera. Entonces, siempre hay metáforas, figuras en la Biblia, para que nosotros podamos entender. Y así es. Ok. Gracias. Muy bueno lo que estaban conversando. Me gustó bastante. ¿Ya? Pero yo tengo dos preguntas. Un tema de que yo recibí en cuanto a la enseñanza y el otro un tema de conversación. ¿Ya? Vamos a partir por una pregunta. Cuando hablamos que Jesucristo resucitó, fue glorificado, pero Él va a llevar las marcas de la crucifixión. Sí. Ok. Sí. La hacemos corta ahí. ¿Ya? Porque estoy de acuerdo también con usted. Como Él es, nosotros lo veremos así como Él es. Claro, ¿ya? Claro. Cuando hablamos en el punto de la vida en el cielo, cierto que tenemos la misma, seremos como semejante a Jesús, ¿ya? Yo recibí ahí que nosotros hoy día tenemos una vida finita y cuerpo mortal, ¿ya? Y un poder, pero con limitaciones, ¿ya? Cuando estemos en el reino de los cielos tendremos una vida eterna, cuerpo glorificado y un poder espiritual. Sí. Porque hoy día tenemos el Espíritu Santo, pero no podemos atravesar murallas. ¿Ah? Sí, seguro. Claro, ¿ya? El punto 7, cuando usted habló de la ascensión de Cristo, y bueno, le puse punto 7, pero usted se va a acordar al tiro. Sí.
Cuando Cristo venga a establecer su reino, pero aquí no está hablando del rapto, aquí está hablando de la segunda venida. La segunda venida. Ya, ok, hasta ahí estamos impecables. Y lo último que es tema de conversación y que a mí me llama mucho la atención, yo soy muy radical para predicar, ¿ya? Yo soy radical, o sea, siempre yo le he dicho a la iglesia, Dios no quiere el 99,9, Él quiere el 100% de nosotros. Así es. ¿Ah? Entonces yo le he dicho a la iglesia, si Cristo es la cabeza, nosotros tenemos un cuerpo y mi cabeza manda para dónde debo poner mi mano, mi pie, para dónde debo caminar, mover la pierna. Entonces, si Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿por qué la iglesia no camina de acuerdo a la cabeza? Es una pregunta muy interesante. Sí, a mí me llamó, pues yo siempre se lo he dicho a la Es iglesia. muy interesante. Y el apóstol Pablo, en Primera de Corintios, perdón, en Romanos capítulo 12, y en Primera de Corintios también capítulo 12, habla exactamente de la cabeza que es Cristo y el cuerpo. Claro, Él habla claro. que está bien ajustado. Como mi cabeza no está suelta. Yo tenía aquí una cosita, este foquito de acá. Mire, él eh, presentó un problemita y mira cómo está. No está firme. No está firme. ¿Se dan cuenta? Ahí. Mira. Tengo que después repararlo. Imagínense una cabeza así. ¡Wow! Habla de enfermedad, de una deficiencia, ¿cierto? Y porque la cabeza coordina todo el cuerpo. Por ejemplo, si estoy hablando, uh, moviendo mis manos, todo eso parte de la cabeza. Cerebro, cabeza, miembros. En cuanto a la iglesia, Cristo es la cabeza y la gente dice, oh, Cristo es el Señor, Cristo es la cabeza. Pero si la iglesia no está um, obedeciendo a la iglesia que es el cuerpo, no obedece las órdenes de la cabeza, de verdad, hermanos, es una cosa amorfa. Yo diría bizarra. Y Pablo dice, ¿puede el ojo decir, yo no soy oreja, entonces no dependo de ti? No es así. Y todos los órganos y miembros del cuerpo trabajan en armonía. Porque no todo es nariz, no todo es pie, no todo es mano, ¿cierto? Entonces, el cuerpo, una iglesia, una de las figuras es cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ella tiene que andar y vivir en armonía con la cabeza. Tanto los miembros, los unos con los otros, ¿cierto? Como obedeciendo las órdenes de la cabeza. Porque no, si no, no puede. Una vez yo conversaba con un hermano y decía él, eh, porque él tiene problemas con el tema de los pastores, ¿ya? Y él dice, no, dice, Cristo es la cabeza, por tanto yo lo obedezco a él, pero no a un pastor en una iglesia. Bien, ahí la Biblia dice que Entonces, Dios puso, ¿cierto? claro, claro. Entonces, Eso es lo que a veces cuesta, entender a la iglesia que si hay hombres puestos, Dios a través de ellos da órdenes también. ¿Ah? Obviamente que dentro de los parámetros bíblicos está, eso se entiende clarito. Sí, claro. Porque yo siempre he dicho, yo siempre he entendido de esta forma, no sé si a lo mejor estaré mal, no sé. No, pero Cuando, así es. cuando una persona se convierte al Señor y se va a una iglesia, ya sea la iglesia que sea, yo sé que la iglesia es una, universal es una, no hay 10 iglesias, 20, no, la iglesia del Señor es una, pero hay ciertos lugares que Dios escogió
para que la gente llegara a esos lugares. Entonces el hombre que llega a ese lugar también tiene que tener no sé si es la palabra someterse, ¿cierto? A una autoridad que hay ahí, sin ¿cierto? duda, Puesta por Dios. sin duda. Entonces no puede decir, no, yo no lo obedezco a usted, pero yo lo obedezco a Dios. No, ahí se está como que rompiendo un principio bíblico. Exacto, eso es lo que es un principio Porque, bíblico. porque, por ejemplo, bien, está bien, yo obedezco a Dios, pero no obedezco a los pastores. ¿Cómo esto? ¿Cómo? O si no me someto, porque ahí es un principio, de verdad es un principio de rebelión. Sí, sí, Es un sí, principio de rebelión sí. que es muy común. Yo veo que actualmente, eh, las personas no quieren someterse. El espíritu de desobediencia es tan evidente y tan manifiesto que la gente piensa o quiere comparar lo que está pasando en la sociedad, en el país, en el mundo, y quiere relativizar con la iglesia. Quiere compararlo con la iglesia, relativizando los principios de obediencia, los principios establecidos por Dios. Y no es así. Por ejemplo, hace un par de meses, un matrimonio que estaba con nosotros en la iglesia, también no obedecían, no hacían caso al pastor, establecido por el Señor, escogido por la iglesia para pastorearlos. Entonces, ese matrimonio no me pidió que yo los casara. Ya bueno, los casé. Y después desaparecieron de la iglesia. El pastor de la iglesia trató de contactarse con ellos, no le hicieron caso. Y yo tampoco, yo no voy a estar. Hay un dicho, espero que se comprenda. Yo no voy a llorar por un difunto malo. Soy sincero, hermanos. Porque si una persona no obedece, no se somete a la autoridad, porque Dios pone la autoridad viene de Dios. Entonces, Gracias. si la persona no se somete a la autoridad, ella rompió con todos los principios del Señor. Y así es. Excelente, pastor. Ok. Entonces, hermanos,